Bueno, decíamos que durante toda la semana y quizá algunos días más vamos a seguir hablando de esto que fue anunciado el domingo por el ministro de Economía y candidato presidencial Sergio Massa, las medidas, el paquete que abarcan diferentes puntos, diferentes rubros, diferentes beneficios catalogados para algunos sectores o obligaciones catalogados por otros sectores. Por ejemplo, lo veíamos recién en los títulos con el G6 cordobés, los empresarios, las cámaras que agrupan a los principales poderes empresariales de Córdoba pidiendo por favor que se retrotraiga esta sugerencia del gobierno, porque la provincia en su gestión estatal, digamos, pública, es autónoma, pero los empresarios no. Y en ese sentido, la ministra de Trabajo dijo ayer, y ya vamos a hacer alusión al respecto, que van a controlar que se cumplan el pago del bono de 60.000 pesos para los trabajadores de empresas de diferentes sectores. Y ahí vamos a compartir un comunicado de la CAME. Lo ponemos en pantalla porque dice lo siguiente: ante los recientes anuncios que diera a conocer el Ministerio de Economía con relación al pago de la suma fija para empleados, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, la CAME, recuerda que el mecanismo de ajuste salarial del sector privado son las paritarias y no una imposición del Estado sobre las relaciones laborales por fuera de su alcance, ¿no? Algo en consonancia con lo que acabamos de escuchar en conferencia de prensa del propio intendente de aquí de Río Cuarto, Juan Manuel Llamosas. Pero en este sentido, CAME sostiene que cada sector de la economía y cada empresa en particular atraviesan diferentes situaciones que jamás pueden homologarse al punto de establecer unilateralmente aumentos generales, aún asumiendo el Ejecutivo Nacional el 50% del incremento dispuesto. En particular, los sectores de comercio y trabajadores rurales acaban de celebrar sus paritarias, lo que implica que el otorgamiento del bono en cuestión quedará absolutamente desfasado de la reapertura de las negociaciones en el marco de un proceso inflacionario acelerado. Las micro, pequeñas y medianas empresas llevan varios meses perdiendo en su resultado económico y esta imposición agudizará esta pérdida. La injerencia del Estado en la actividad privada no solo complejiza la relación natural de empleados y empleadores, sino que pone en riesgo la endeble situación de miles de pymes que atraviesan un escenario de extrema fragilidad con costos que aumentan permanentemente, con imposibilidad de importar insumos básicos y con una recesión que amenaza el consumo de manera creciente, ¿no? Dice este comunicado, reiteramos, que es la postura que sienta la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Y vamos a hablar con Salvador Femenia, porque nos va a explicar el porqué de este comunicado y los puntos más relevantes. Salvador, ya en contacto con Punta La M, le agradecemos. Paula, lo saluda, ¿cómo le va? Buen día, Paula. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien. Bueno, son muchas las voces, ¿no?, que se empezaron a alzar en contra de esta medida puntual, que es el pago de los 60.000 pesos a empleados. Sí, la verdad que nosotros estuvimos elaborando este comunicado, debatiéndolo antes de que se haga público, ante los anuncios que había hecho el ministro Massa. Como expresamos ahí en el comunicado, creo que es una injerencia del Estado en las relaciones. Está la ley de control del trabajo vigente, están las paritarias eh, abiertas, en consulta permanente si se quiere, porque seguramente después de este acuerdo que tuvimos por 3 meses, que estamos pagando, lo acordado con el gremio mercantil, que es el más grande, son libres las paritarias, y estas medidas, vos dijiste, de incentivo o de mejoramiento, realmente son paliativos, tratan de mitigar el efecto que tuvo la devaluación sobre el poder adquisitivo. Pero no nos olvidemos que también nos pegó a las pymes, a todas las pymes nos pegó esto, porque no somos formadores de precios, porque no podemos trasladar todos los aumentos que nos vienen, y realmente hubo ajustes importantes en un montón de productos. Entonces, ¿de dónde se supone que tenemos la disponibilidad financiera para hacer frente a esto? Se habla de una compensación a través de tomarlo como pago a cuenta de las contribuciones patronales, pero los mecanismos de compensación tardan un poco más después de realizado el pago. La verdad es que hay que tener la disponibilidad primero, pagar y después se verá la compensación. De todos modos, ya pasado 3 días de los anuncios, estamos esperando, más allá de las manifestaciones políticas, más allá de las advertencias
de la ministra de Trabajo, la norma no está publicada y no Claro. sabemos los detalles de cómo se va a llevar a cabo ni cómo van a ser los mecanismos de compensación para las pymes. Claro, porque eso también es una crítica, ¿no? Por eso se dicen medidas electoralistas, anuncios, incluso con musiquita de fondo, ¿no? Por parte de quien es todavía el ministro de Economía, antes que candidato presidencial, y la idea de cómo se va a instrumentar a eso, porque afecta a un montón de rubros, personas de la cadena, y entonces se le escuchó ayer a la ministra de Trabajo, como decía Salvador, hablar de que hay mucha gente que tiene prejuicios con las medidas que toma la Casa Rosada y que van a instrumentar todos los mecanismos de control, echando mano, por ejemplo, de los sindicatos. Sí, sí, claro. La verdad que es en un punto inconveniente por el tema de que las pymes estamos haciendo un gran sacrificio. Por ahí creo que el secretario de Mendiguren dijo que rompamos el chanchito. Muchas no tenemos chanchito, o si lo tenemos no tenemos nada dentro, porque en un escenario de alta inflación, de falta de previsibilidad, de cambio en los hábitos o en las relaciones con nuestros proveedores, porque no es lo mismo proveerse con inflación que sin inflación. Muchas veces tenemos que vender en cuotas y el proveedor, si no le ponemos toda la plata en efectivo, no nos baja. Entonces tenemos un circulante, un capital de trabajo que está muy justo y realmente aguantando la situación, tratando de acomodarnos, de poner sobre la mesa la resiliencia que tenemos todas las pymes para seguir adelante y sobre todo el cuidado de la fuente de trabajo, ¿no? Entonces, esto en la imposición no es una cuestión política que tenemos cierta reticencia a las medidas del Estado, es una cuestión de ubicarnos en la realidad que vive la economía argentina. Y ahí adentro, las pymes que son la mayoría en el tejido empresarial de toda la Argentina, ¿no? Incluso con esta devolución del 50% por parte del Estado o esta condonación de impuestos en alguna medida, no conviene, no tiene pie ni cabeza. ¿Ustedes consideran eso? Sí, la verdad que el espíritu del comunicado es decir, no corresponde de esta manera, no corresponde de esta manera. La devaluación no la provocamos nosotros y nos tenemos que hacer cargo, entonces no corresponde. Seguramente cuando se hagan nuevamente las paritarias, si la norma sale con estas condiciones que se anunciaron, sobre todo que es absorbible por paritaria, es otro conflicto más, porque dentro de poco tiempo, en un mes, esto se va a ver totalmente deteriorado por la inflación y vamos a discutir otra cosa en la paritaria, y esto es un pago común y cabeza, hay que ver cómo se saca la cuenta para que sea absorbible, y lo que se arregla por paritaria es permanente en el sueldo, esto es un bono. Salvador, ayer se conocía que al menos 12 provincias, 12 gobiernos, incluso gobernadores de la misma línea política que el ministro, decidieron no pagar el bono, ¿no? Pero bueno, hacíamos alusión a que las provincias y los gobiernos tienen su autonomía. ¿Ustedes lo vieron con buenos ojos como algo que puede ayudar a que esto se frene o se reconsidere como medida? Sí, eso es un marco político. Evidentemente las provincias hacen valer su autonomía, no se lo pueden imponer desde el Estado Nacional. Lo que pasa es que simplemente hacemos la comparación. Nosotros no tenemos cómo defendernos, aunque tendríamos un montón de argumentos seguramente si se haría un planteo judicial que no vamos a hacer porque no tiene sentido, porque creo que el camino que siempre hemos mantenido es el del diálogo, que es el que corresponde, que hemos articulado y estamos articulando permanentemente con sectores del gobierno, tanto con el ministro de Economía, con la Secretaría de Comercio Interior, Exterior, con el secretario de Producción, en su momento cuando era ministro del Interior, Guado de Pedro, fue un montón de veces a CAME para articular políticas que tenían que ver con distintas regiones del país, y la verdad que no, parece que no fuimos consultados, no nos dijeron, por lo menos un llamadito, vamos a sacar esto y va a ser obligatorio. Realmente nos hubiera gustado tener un llamado. Están a la expectativa de la respuesta a este comunicado, que es muy reciente. ¿Tuvieron alguna noticia al respecto o todavía nada? No, lo único que tenemos es repercusión gracias a todos los medios del país
los incluyo. Hace 3 días que ya me estoy quedando sin voz, Sí. como verás. Hemos atendido una cantidad de medios casi inhumano, desde que nos repartimos entre el presidente, el secretario y yo que soy el más llamado, de todo el país. Un placer que nos llamen, que podamos comunicar, que podamos explicar, porque CAME es federal y realmente llegamos hasta el rincón más chiquito del país, ¿no? Bueno, pero por ahora, desde el Congreso, no, nada, ninguna llamada. No, nada en el Congreso ni de ningún funcionario de Economía. Bueno, es muy reciente. Hablábamos Es muy incluso reciente. ayer con gente que preguntaba, bueno, pero ¿cómo vamos a pagarle el servicio doméstico? Es que no se sabe, todavía no están los detalles para los organismos que tienen que oficiar como organismo de control o de efectivización de cuestiones, o AFIP, por ejemplo. No es como que no se... por eso fueron catalogados como anuncios electoralistas, porque no está el detalle de la instrumentación de muchas de las medidas. Una de estas, esta que estamos hablando, ¿no? Ponerle el servicio doméstico, donde el pago se tiene que repartir entre todos los dadores de trabajo del servicio, o personas que tienen 2 trabajos, ¿no? O 3 trabajos que puede haber también, se tiene que repartir entre los 3 empleadores. Van a salir circunstancias de cuestiones de informalidad. O sea que esto es más complejo que lo que parece. Bueno, estamos ahí a la guardia de la expectativa de cómo se sigue desarrollando todo. Salvador, que recupere la voz. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, muy amable. Hasta luego. Salvador Femenia, secretario de prensa de CAME, al respecto de la medida anunciada por Massa del bono de 60.000 pesos, con lo cual no está de acuerdo CAME y un montón de instituciones más que han sido muy críticas con esta, una de las 10 medidas, de la decena de medidas anunciadas por Massa el domingo. Marcamos pausa y ya seguimos con más.